¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles. En este video tutorial voy a explicarles varias herramientas del programa Illustrator que nos van a facilitar el trabajar con vectores y también a explicarles los primeros pasos para la debida organización tanto en Illustrator como en Photoshop. Como les había hablado antes, conocer las herramientas de Illustrator y sus atajos, los principales por supuesto, van a suponer ya un adelanto para conocer el interfaz del programa Photoshop. En esta pequeña pantalla podemos ver nuestro helado ya terminado. Si es que nos preguntamos cómo hicimos estos degradados, les recuerdo que en el primer video que expliqué cómo hacer el helado por completo está explicado paso a paso. Así que esta lección voy a tomarlo asumiendo que ustedes ya vieron el primer video en el que completamos el helado a cabalidad. Y aquí empieza la primera parte. Nosotros podemos tener la visualización del helado rojo completo. Sin embargo, vamos a aplicar un atajo de teclado que es Control Y para ver lo que sucede. Después de presionar Control Y, nos fijamos. Ahora tenemos solo los bordes de todo lo que hemos trabajado con pluma. Es muy curioso porque aquí tenemos los bordes de los reflejos, tenemos prácticamente todo está superpuesto. Esto nos ayuda a identificar contenido oculto cuando quizá las capas están organizadas de tal manera que una está superpuesta y no nos deja ver el elemento que está por detrás. Con Control Y tenemos acceso a ver todo y poder elegirlo con más facilidad. Aquí quiero que vean algo. En Control Y tenemos la vista solo de una línea. Sin embargo, si dejamos de apretar Control Y, tenemos esta línea con un ligero trazo. Eso quiere decir que la herramienta Control Y solo va a tomar las líneas principales, no va a tomar ningún efecto como los trazos con números altos, o sea un trazo grueso. Y también otra cosa, aquí tenemos la superposición de una imagen. Como la imagen no representa en cierto modo ningún elemento propio de Illustrator, al apretar Control Y vamos a ver que solo se representa como un cuadrado. Ahora verán, aquí va a pasar algo muy interesante. Si yo me voy aquí en el escritorio y voy a colocar a modo de ejemplo esta imagen, lo arrastro, ya. ¿Se fijan? Esta imagen me representa con una X. Si yo pongo Control Y, voy a ver un cuadrado con una X. ¿Qué significa esto? Significa que la imagen solo está vinculada. Es decir, que el archivo propio de Illustrator necesita que la fotografía esté en la misma carpeta que el archivo de origen. Ya que si, por ejemplo, enviamos solo el archivo de Illustrator sin esta imagen, no se va a abrir completamente. Esta X muestra que solo es un vínculo y necesariamente debe haber la imagen en la misma carpeta. Sin embargo, tenemos aquí la opción de incrustar. En la parte de arriba, si nosotros colocamos incrustar, esa X desaparece y esa imagen se incrusta dentro del ejecutable de Illustrator. Por cada imagen que nosotros incrustemos, el programa y el archivo va a pesar un poco más. Fíjense, si apretamos Control Y, ahora ya no aparece esa X. Es decir, que ahora sí podemos enviar el archivo de Illustrator sin necesidad de que podamos enviar la foto de respaldo, porque la foto ya la hemos incrustado. Esto voy a eliminarle y vamos a la primera lección, que es la visualización de los contornos. Control Y. Muy bien. Aquí podemos ver la paleta y la sombra. Aquí tenemos dibujado solo la semicircunferencia, y si volvemos a apretar Control Y, podemos apreciar el efecto de desenfoque gaussiano. La segunda clave que voy a explicarles es la organización de capas. Es muy importante que nuestros trabajos, mientras más complejos sean, más elementos va a haber. Pero si todo lo organizamos en una misma capa, vamos a tener mucha dificultad para seguir editando. Teniendo activado el interfaz de aspectos esenciales clásicos, en la parte derecha, un poco inferior, nos vamos a este icono que dice capas. Si nosotros damos un clic, aquí podemos visualizar que solo se muestra capa 1 y un color azul. Aquí tenemos el icono de visualización, ese ojito,
y el icono para poder bloquear y desbloquear. Aquí nosotros vamos a ser muy meticulosos y dependiendo del caso vamos a organizar nuestro contenido en diferentes capas. Por ejemplo, aquí yo tengo ya agrupado todos estos reflejos. Quiero que estos reflejos formen una capa distinta. ¿Cómo lo hago? Después de haber seleccionado estos reflejos, me voy a la ventana de capa y doy aquí un clic en donde dice crear nueva capa. Tenemos la capa 2. Ahora voy a nombrar esta capa 2 como reflejos, dando doble clic. Si es que nosotros vemos en la parte derecha, tenemos un pequeño cuadrado azul activado. Eso es la representación de los elementos que hemos elegido, en este caso los reflejos blancos. Vamos ligeramente a presionar ese cuadrado azul y sin dejar de presionarlo, subirle hasta la capa reflejos. Se dan cuenta que antes teníamos estos controles azules, ahora se han vuelto rojos. Eso quiere decir que todos los elementos ya están en la capa de reflejos. Esto nos da la posibilidad de que nosotros podamos activar su visualización y desactivar y tener una mejor organización. Vamos a hacer lo mismo con la paleta. Selecciono mi paleta, la parte de arriba, presionando Shift, doy un clic para seleccionar la parte de abajo y voy a seleccionar su sombra también. Después de seleccionar, voy aquí al icono de nuevo y aquí en capa 3 voy a poner paleta. Y listo. Doy un clic aquí y mantengo el clic hasta soltarlo en la capa donde dice paleta. ¿Qué pasó? Aquí sucedió algo interesante y es que la organización de estas capas se va a mostrar de acuerdo a cuál capa está superior y cuál inferior. Aquí tengo mi paleta que está superior a la capa de nombre capa 1, donde están los demás elementos. Entonces lo que yo debo hacer es mantener presionado esa capa llamada paleta y bajarlo por debajo de la capa número 1. Y podemos ver que la capa está por debajo. Pero ahora, ¿qué pasó? El fondo es el que está por encima de la paleta. Podemos crear una nueva capa y es lo que vamos a hacer. Una capa exclusiva para el color de fondo. Le damos un clic, aquí le damos color de fondo y vamos a seleccionar este cuadrado y subirlo hasta color de fondo. ¿Qué pasó? Nuevamente, organización de capas. El color de fondo está por encima de la capa 1, que ya no va a llamarse capa 1, va a llamarse helado. Y por eso es que se superpone. Si es que yo coloco color de fondo por debajo de helado, ahora ya me va a mostrar de la manera como lo estoy organizando. Y si yo coloco el color de fondo por debajo de paleta, ahora sí voy a tener la organización perfecta. Puedo yo desactivar su visualización solo del fondo. Puedo hacerlo solo de la paleta. Eso en tal caso de que se me ocurre, tengamos que hacer una serie de paletas de diferentes formas y nosotros lo que tenemos que mantener fijo, sumamente fijo, es la paleta de color amarillo. Entonces, como ya tenemos separado en una misma capa, lo que debemos hacer es únicamente desactivar la visualización y cambiar de elementos en otra nueva capa, sabiendo que las demás están en su respectivo orden. Esta es la primera herramienta, la organización de capas. Es muy importante hacerlo para que nuestros trabajos, mientras más sean complejos, más vamos a necesitar esta organización. Ahora, continuando con esto, vamos a el primer documento. Vamos a ver la herramienta texto. Es sumamente sencillo ver que la herramienta texto funciona como en Word. Es decir, nosotros vamos aquí donde el icono muestra la T, le damos aquí un clic y fíjense, si solo le damos un clic va a aparecer lorem ipsum. Esto significa un texto falso. Nos da la posibilidad de reemplazar este texto para colocar lo que nosotros queramos. Cuando los trabajos representan hacer páginas de libros, páginas de catálogos y todavía no tenemos el texto final,
El texto lorem ipsum también es conocido como texto falso y nos ayuda a tener una idea de cómo irían organizados los renglones y las filas tanto en los textos. Si le damos un clic, nos aparece esto, nos da la posibilidad de cambiar. Pongamos la palabra éxito. Y podemos de igual manera como en Word seleccionar y en la parte de arriba donde dice carácter, colocarle un diferente tipo de letra. En este caso, la letra que yo elegí es aquagrotesque. Muy bien, ahora voy a darle un color. Y listo, un color amarillo para que se note la diferencia. Fíjense que si es que yo le doy un clic, puedo hacerlo grande y pequeño a conveniencia. Y con la herramienta Shift puedo hacerlo a proporción. Sin embargo, lo que quiero que quede claro es esto. La herramienta texto puede funcionar de esta manera. Si es que nosotros presionamos ahora en herramienta texto y dibujamos primero un cajón, es decir, mantenemos presionado el clic y sin dejar de presionarlo, primero hago un cajón. Este cajón va a ser el delimitante para todo el texto que va a ir dentro y va a funcionar de manera distinta. Soltamos el clic y ahora lorem ipsum ocupa solo ese cuadrado. Voy a rebajar el texto hasta 36. Y si yo sigo escribiendo, podremos darnos cuenta que el texto no va a rebasar ni a pasarse de ese cuadrado. Si es que yo le doy un clic en la parte inferior derecha para hacerlo más grande, lo que se va a hacer más grande es la caja de texto, no el texto en sí. Así que dependiendo lo que nosotros necesitemos, vamos a tener que utilizar la caja de texto o la herramienta de texto libre. Muy bien, ahora verán. Nosotros, ¿qué pasó? Si es que yo doy aquí un clic y presiono la tecla I para activar el cuentagotas, yo puedo dar un cuentagotas en el color, pero el cuentagotas también va a tomar como referencia el tipo de texto. Así que vamos a ver cuál es el efecto. Yo le doy aquí un clic y ahora todo se me cambió exactamente igual al texto que tenía en la parte de arriba. Lo que quería mostrarles es esto. Nosotros tenemos la palabra éxito, podemos modificarle, pero cuando tengamos que enviar un archivo terminado de Illustrator, debemos considerar dos cosas. La primera es que, si es que nosotros enviamos el texto para modificar, es decir, la otra persona abre el archivo de Illustrator y quiere seguir modificando, necesita la tipografía que se ha enviado junto con el archivo editable de Illustrator. Hay otra manera, la manera de convertir a curvas. Si es que nosotros presionamos Control Y, vamos a tener todos los textos hechos en color negro. Y van a aparecer rellenos de color negro porque eso va a significar que es un texto editable. Sin embargo, presiono Control Y, sin embargo yo puedo convertirlos a curvas, es decir, voy a hacer que el programa interprete que todos los perfiles de cada letra, de la letra E, de la letra X, sean como que si hubiese yo dibujado con la herramienta pluma. ¿Cómo se hace eso? Con la herramienta Control Shift O, con el atajo de teclado Control Shift O. Ahora nos fijamos que en todos los contornos aparece esa línea azul. Y si es que nosotros mantenemos presionado la herramienta barra espaciadora, podemos ver todos estos puntos de anclas propios de la herramienta pluma. Si es que nosotros presionamos Control Y, ahora vamos a ver que el texto ya no es de color negro, ya no se puede editar. Y todo esto está hecho, por así decirlo, con la herramienta pluma. ¿Qué facilidad nos da esto? Nos da la facilidad de que cuando tengamos un archivo totalmente terminado, debemos necesariamente convertir a curvas antes de enviar a impresión. Porque en las diferentes imprentas, en los diferentes lugares, siempre no van a tener las fuentes y las tipografías. Por eso es necesario convertirlas a curvas
para que la impresión esté con el mismo tipo de letra. Si es que nosotros ahora queremos, se me ocurre, modificar algún texto, sería algo engorroso porque ahí está la situación. Debemos tener en claro que el documento va a estar totalmente terminado para convertirlo a curvas. Transformar el texto a curvas también sirve para nosotros poder dibujar o seguir añadiendo elementos a partir de una letra. Nosotros transformamos a curvas este texto y el programa nos lo devuelve de manera agrupada. Si es que yo quiero trabajar, se me ocurre, solo con la letra D, debo primero desagrupar, es decir, Control-Shift-G. Y ya tengo esto desagrupado, de hecho todas las letras. Y si es que aquí yo quiero, se me ocurre, un logo que nace a partir de esta letra D, lo que yo puedo hacer es, con la herramienta de selección directa, ya tomar en cuenta todas estas anclas que nos dan la oportunidad de modificarlos, como lo hicimos con la herramienta pluma en los diferentes ejercicios. Entonces aquí se me ocurre que este logo empieza así, termina por acá, y esto se achica un poco. De esta manera incluso podemos tomar como referencia que varios logos nacen a partir de letras, y varias letras también pueden ser modificadas a tal punto como trazos de la herramienta pluma. El único inconveniente es que, como son dibujos con la herramienta pluma, nosotros ya no podemos editar el texto. Ahora, la siguiente herramienta es texto vertical. Si mantenemos presionado la herramienta de texto, vamos a ver cómo se despliega este submenú. Herramienta en texto de área, herramienta en texto de trazado, que ya lo vamos a ver, y herramienta de texto vertical. Le damos clic aquí, y ahora todo lo que escribamos va a irse de modo horizontal. Por defecto, el programa Illustrator toma como referencia la última tipografía que utilicé. Por eso es que ahora me devuelve con la tipografía Kraken State Regular. Vamos a hacer algo interesante. Voy a crear una circunferencia, no el relleno, sino solo el contorno, y voy a escribir alrededor de la circunferencia. Muy bien. Listo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Voy a activar la herramienta de texto mediante la línea que hice. Si es que yo doy aquí clic, me acerco hasta donde el texto ya empieza a formar un trazado. Si se fijan en el icono que dice trazado, esto es lo que pasa cuando damos de por sí un clic. El programa va a interpretar la figura que hemos hecho como una caja de texto, así sea una circunferencia o así sea cualquier figura. Vamos con otro ejemplo, en este caso de acá. Yo voy a hacer una figura algo irregular, y si es que yo doy la herramienta de texto y le pongo aquí donde dice trazado, todo esto va a formar parte de mi delimitación de dónde va a ir el texto. Sin embargo, yo no quiero esto. Yo quiero que el trazado sea la guía para el texto. Lo que yo debo hacer es presionar aquí la herramienta de texto e irnos a la herramienta texto en trazado. Ahora sí, se fijan en el icono que ha cambiado. Nosotros nos vamos a posicionar donde dice ancla y fíjense ahora, toda esta circunferencia ya está escrita. Nosotros podemos volver a escribirlo y darle la forma que queramos. Vamos a presionar la herramienta selección y nosotros al momento de darle clic a la herramienta texto podemos modificar dónde inicia y dónde termina. A ver, vamos acá y vamos acá. Se dan cuenta que lo que hice fue presionar en ese cuadradito blanco y ahora la herramienta texto obedece e interpreta que el inicio no es ahí, sino es en otro lado. Ahora, vamos a hacer nuevamente la circunferencia y voy a cortar para tener una semicircunferencia. ¿Cómo cortamos? Con la herramienta tijera.
nos vamos a la parte de acá y vamos a presionar la herramienta tijeras. Nos vamos a acercar al punto de ancla y darle un clic. Se fijan que ahora tenemos dos palancas activadas. Eso quiere decir que esa parte de la circunferencia ya se ha cortado. Me acerco y le doy aquí otro clic. Ahora tengo dos semicircunferencias. Vamos a la parte de acá. Fíjense, ahora con la herramienta texto, voy a la herramienta texto en trazado y ahora sí puedo darle un trazado. Voy a poner hola, ¿cómo estás? No, mejor pongámosle texto en un contorno. Le damos clic en selección y aquí podemos modificar. Debemos esperar claramente que aparezca ese icono como flecha pequeña para nosotros hacer el efecto de que el texto se mueva de un lado a otro. Ahora, espero que puedan verlo en pantalla, pero también hay otro control. En una parte en medio de este trazado aparece esta línea azul que ahora muestra la flecha para arriba. Esto nos va a mostrar que el texto podemos enviarlo abajo. Vamos a verlo con un ejemplo más claro. En este caso voy a presionar aquí y voy a poner texto número 2. ¿Qué es lo que pasó? El texto empezó desde la parte superior izquierda y se ha ocultado. Nuevamente presiono la herramienta selección, le doy aquí clic hasta que aparezca esta flechita con dirección a la derecha. Le doy clic, me mantengo presionado y ahora sí, ya puedo girarlo. Como este texto tengo esa visualización al revés, lo que debo es buscar esta última línea guía para darle la dirección opuesta. Nos fijamos que esa flechita negra esté activa, la presionamos y la subimos. Texto número 2. ¿Se dan cuenta? Ahora tenemos una nueva herramienta más. Ahora, voy a enseñarles algo sumamente importante. Vamos a la herramienta éxito. Voy a colocarle de color rojo. Ya. Tenemos este texto. Lo convertimos en curvas. Ahora, voy a ponerle un contorno. Solo para que esté visible el contorno. ¿Se dan cuenta? Si es que yo coloco control Y, aún me va a seguir apareciendo el texto en su manera original. Y esto, en cierto modo, tiene sus limitaciones. Porque vamos a tener que modificar el ancho del trazo cuando el texto se haga grande o pequeño. En este caso, podemos ver que éxito está de un grosor aceptable, pero si es que nosotros lo hacemos grande, ahora el contorno se ha hecho demasiado delgado. ¿Cómo podemos evitar esto? De la siguiente manera. Para ver el efecto completo, lo que vamos a hacer es esto de aquí. Voy a duplicar y esto voy a transformarlo en curvas. Ahora tengo un texto editable y un texto en curvas. Este texto en curvas voy a agregarle un trazo, pero este trazo va a ser de color azul. Y este color azul voy a aumentar su anchura de trazo hasta unos 10 puntos. Después le doy un remate redondo en las esquinas. Ya. Si yo presiono control Y, vamos a fijarnos nuevamente que el texto negro representa un texto editable. Solo los contornos representan que ya se ha hecho curvas. El de arriba se puede editar, el de abajo no. Ahora, yo puedo guiarme para que Illustrator interprete todo este contorno realizado como una nueva figura. ¿Cómo lo hacemos esto? Nos vamos a objeto, nos vamos a expandir y le damos expandir relleno y trazo, OK. Ahora sí podemos darle control Y y si se fijan,
ahora tengo como herramienta de curva todo este trazado anterior. ¿Y qué es lo que nos sirve? Vamos a colocar el texto que dice éxito en la parte de arriba. Y tenemos esto. Ahora, esto lo seleccionamos y al hacerlo grande, vamos a fijarnos que el grosor del trazado ya está por defecto fijo, porque nuevamente ese trazado ya está hecho curvas, ya está expandido su apariencia. Esto con relación a la herramienta de texto. Vamos ahora a la herramienta reflejo. Ya estamos por terminar. Verán, aquí tenemos un trazo que forma el contorno de una vasija. Sin embargo, deben darse cuenta que este trazo no está cerrado. ¿Cómo nos damos cuenta? Presionando Control Y. Ahora sí nos damos cuenta que este trazo no está cerrado. Solo está interfiriendo el color de fondo para darnos la sensación de que la figura está completa. ¿Cómo volvemos a reanudar el dibujo con la herramienta pluma? Seleccionando el icono creado, presionando P, nos vamos a cualquiera de los puntos delimitantes hasta que se active la palabra ancla y ahora sí ya podemos continuar y nos vamos a cerrar esta figura. Presionamos la herramienta selección, presionamos Control Y, ahora sí nos damos cuenta de que la figura está completa. Ahora, la herramienta reflejo. Esta herramienta nos va a permitir, evidentemente, realizar a modo reflejo todo lo que queremos. Cuando nosotros tengamos que realizar un trabajo en los cuales los diseños son simétricos, habrá elementos que tengamos que diseñarlos primero a la izquierda y utilizando la herramienta reflejo podemos evitar realizar otra vez todos esos elementos y de esta manera lo vamos a hacer. Una vez seleccionado el elemento que queremos darle reflejo, podemos copiarlo con la herramienta Alt y lo llevamos hasta el lado que queremos. Después vamos a la herramienta reflejo que está en la parte superior izquierda, que es este icono de aquí, herramienta reflejo, y también menciona su atajo de teclado que es la tecla O. Le doy aquí doble clic y ahora nos aparece esta ventanita. El reflejo quiero vertical u horizontal. Si yo le pongo aquí previsualizar, ahora se fijan, esto va a hacer un reflejo de manera vertical. Si es que yo le pongo horizontal, ahora la herramienta reflejo va a dar ese efecto. Dejémoslo en vertical y dejémoslo en OK. Ahora fíjense, tengo la otra parte de esta vasija. Lo único que debo hacer es volverle a unir, dibujar una selección y con la herramienta busca trazos, fundirle para tener la vasija completa. Y nos hemos evitado de hacer prácticamente el 50% del redibujo. Así que esto también es importante, dependiendo del caso en el que nosotros utilicemos. Ahora, hay otra manera en la que podemos utilizar la herramienta reflejo, utilizando directamente la tecla O y sin necesidad de copiar. Damos O, damos Enter una vez y ahora tenemos nuevamente la ventana para copiar de manera horizontal y vertical. Sin embargo, ahora vamos no a darle aquí OK, sino a darle en copiar. Y ahora fíjense, tenemos estos dos elementos creados en el cual nosotros nuevamente vamos a unirles, vamos a seleccionarles y vamos a fundirles. Y ya tenemos nuestra figura creada. Vamos a ver una herramienta más, que es la herramienta de rotación, punto de ancla. Si es que nosotros presionamos la tecla R, nos fijamos que ahora se activa en el centro este icono que representa el punto de ancla para girar. Si es que yo le doy aquí, mantengo presionado un clic y doy vueltas, esto va a girar de acuerdo al punto de ancla. Control Z. Yo puedo mover este punto de ancla de tal manera
de que pueda yo indicarle al programa desde dónde quiero que la figura comience a girar. Voy a dejarle aquí. Ahora se dan cuenta que si yo mantengo presionado clic al elemento, ahora este elemento va a girar en torno a este punto de ancla. Puedo dejarle aquí y listo. Voy a crear una especie de mosaico tomando en cuenta el punto de ancla que he creado. Voy a alejarlo un poco más, presiono R para el punto de ancla, llevo el punto de ancla, ahorita el punto de ancla puedo moverlo libremente y voy a dejarlo lo más vertical posible, hasta acá. Después de dejar el punto de ancla en la parte de abajo, yo presiono clic izquierdo en la figura y comienzo a rotar. Y sin dejar de presionar clic, voy a presionar Alt. La tecla Alt, como ya habíamos visto en los anteriores ejercicios, sirve para copiar. Presionamos Alt, soltamos clic, soltamos Alt. Ahora la figura se ha copiado. Para copiarla nuevamente vamos a utilizar el atajo de teclado Control D, que sirve para repetir la última acción hecha. En este caso, vamos a repetir la acción de copiar con el grado de rotación para que se copie de manera simétrica y como un mosaico. Si le damos Control D, ahora el programa hace el resto. Control D, Control D, Control D, Control D. Y tenemos nuestra figura prácticamente terminada. Esto, dependiendo de los casos, vamos a utilizarlo para crear nuestras propias figuras y estas figuras poderlas exportar a Photoshop. Y esto sería todo para este pequeño ejercicio. Espero que practiquen. La herramienta pluma es sumamente importante porque a partir de esto vamos a dibujar trazos en Illustrator y a la vez dibujar selecciones en Photoshop para poder hacer nuestros primeros fotomontajes. Así que eso es todo por hoy, amigos. Así que espero que puedan seguir practicando y una excelente semana a todos. Adiós.